Hola, soy Luca Mimesi. Bienvenidos al primer capítulo de Yeca de Bolsillo. Hoy vamos a ver la conformación del Estado-Nación, abarcando desde el año 1808 hasta el año 1820. Bueno, para comenzar hay que hablar del contexto en España. Primeramente, en 1808 van a caer los Borbones frente a la invasión de los franceses. Como sabemos, estaba Napoleón Bonaparte en Francia, que pretendía expandir lo que luego iba a ser su imperio. José Bonaparte va a ser nombrado rey de España, y Carlos IV y Fernando VII van a ser tomados prisioneros y llevados a un pequeño pueblo francés donde se los retiene. Ante esta situación, el mandato queda en la Junta Central de Sevilla, la cual se hace cargo de los reinos de Indias. 2 años después, en 1810, termina cayendo Sevilla, por lo que la Junta Central es disuelta, no sin antes formar el controvertido Consejo de Regencia, que va a ser muy inestable y va a poseer bastante poca legitimidad. Pasando ya a lo que ocurría en nuestras tierras, comenzaba lo que iba a ser la Semana de Mayo. El Cabildo iba a solicitar la autorización al virrey Cisneros para convocar a un cabildo abierto y debatir qué rumbo iban a tomar frente a la situación de la península. A Cisneros no le iba a quedar otra opción que aceptar la propuesta. El 22 de mayo se realiza el cabildo abierto y se encomienda designar una junta que se haga cargo de la situación. Dentro del cabildo abierto surgieron distintas opiniones bastante controversiales. Primero encontramos la posición del obispo Lué Riega, que creía que lo más conveniente era que todo continuara como estaba hasta el momento, ya que la Junta Central había designado a Cisneros como virrey. Para el abogado Juan José Castelli, el Consejo de Regencia carecía de legitimidad, ya que según la pragmática dictada en 1520 por la corona española, las Indias son de estas mismas y no se pueden enajenar. Por lo tanto, para Castelli, el pueblo reasume su soberanía. Es lo que se iba a llamar la retroversión de soberanía en el pueblo. Para el abogado, al haber caído la figura del rey, la soberanía volvía al pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Buenos Aires tenía su propia capacidad para tomar sus decisiones y regirse hasta en tanto se restaurara la figura del rey. El fiscal Villota va a aceptar la tesis de Castelli, pero va a considerar que el pueblo no se compone solo de la ciudad de Buenos Aires, que si no se escucha a las otras provincias, se romperá la unidad que tenía en ese entonces el virreinato. Por último, otro abogado, Juan José Paso, va a creer que si bien es necesario escuchar a las provincias del interior, debido a la situación en la que se encontraban, debían actuar rápido y formar un gobierno provisional lo antes posible, a nombre de Fernando VII, que estaba cautivo. Entonces, en el Cabildo se van a formar 3 partidos. Primero, el del virrey, que establecía que continuaba el virrey en el gobierno, incorporando a otras personas. Este partido se iba a llevar 66 votos. El Partido Moderado, que iba a reemplazar al virrey por el Cabildo hasta que se conformara un gobierno provisional. Y por último, el Partido Revolucionario, que establecía la desaparición de la figura del virrey, reemplazado por el Cabildo y formando una junta provisional de gobierno, siempre aclarando que era el pueblo quien otorgaba la autoridad. Este partido iba a recibir 92 votos. El Partido Moderado iba a recibir 66 y, como ya mencionamos, el del virrey también iba a recibir 66 votos. Esta junta provisional iba a carecer de vigencia, dado quien la iba a seguir conduciendo iba a ser el virrey. Por lo tanto, el 24 de mayo se iba a conformar otra junta, que le iba a formar el Cabildo, que iba a tener por presidente a Cisneros y 4 vocales, 2 representando a los revolucionarios y 2 representando a los moderados. Los que iban a representar a los revolucionarios iban a ser Saavedra y Castelli, y por los moderados iban a ser Solá y Chaurregui. Al principio, esta junta fue aceptada, pero rápidamente comenzaron a darse movimientos de resistencia. La oposición de los revolucionarios y de la mayoría del pueblo era debido a que Cisneros estaba ocupando el cargo de presidente, lo cual era inaceptable. Además, el virrey prácticamente ya no era respetado por los criollos, quienes decían que fue nombrado por un organismo que había dejado de existir. Frente a eso, el 25 de mayo, ante los reclamos del pueblo y de las tropas, la junta renuncia y la gente del pueblo iba a pedir una nueva junta de gobierno. El Cabildo, para dilatar la situación, exige una petición formal, que tiene que firmarse en el cuerpo de patricios. Frente a esto,
se realiza el mismo día la reunión del cuerpo de patricios. De esta forma, el cabildo acepta y se forma una junta provisional gubernativa como autoridad superior hasta que se conformara una junta general con presencia de todas las provincias. La junta que se había conformado gobernaba en nombre de Fernando VII y tenía como presidente a Saavedra. Algo importante es que en el juramento Saavedra no mencionó la intención de recuperar la soberanía del pueblo, sino de mantener íntegro el territorio para el rey cautivo Fernando VII. Los saavedristas querían que la Junta del 25 se conformara con representantes de otras provincias. Los morenistas no deseaban esto. La Junta del 25 de mayo se iba a integrar con Saavedra como presidente, con Moreno y Paso como secretarios y con Alberti, Ascuénaga, Belgrano, Castelli, Larrea y Mateu como vocales. El 27 de mayo se van a enviar cartas al interior del virreinato, informando lo sucedido el día 25 y pidiendo que por medio del cabildo eligieran los representantes que iban a enviar a lo que iba a ser la Junta Grande. El 28 de mayo, la Junta publica un reglamento, por el cual se da competencia en los siguientes asuntos. En los asuntos del gobierno, se hace competente a todos los miembros. En los asuntos de guerra, hacienda y patronato, se da competencia al presidente y a 4 vocales. Se establecía que el nuevo presidente puede obtener los mismos honores militares que el antiguo virrey. Se aclaraba que cualquier vecino podía acercarse a la Junta o a sus vocales con el fin de platicar los problemas del pueblo. Se buscaba la aceptación de otros virreinatos, por lo que se enviaron notas donde se cuentan los objetivos de la Junta y se aseguraba que se mantenía la fidelidad a Fernando VII, se aclaraba también el deseo de paz. En toda América, empezaron a darse procesos que contaban con las mismas características. Se buscaba resumir la soberanía y constituir juntas destinadas a preservar los derechos de los reyes cautivos. Así comienza un proceso de emancipación en las Américas, por el cual estos nuevos estados iban a enfrentarse a distintos problemas. Nuestra Junta Provisional de Gobierno se va a enfrentar a distintos problemas. Primeramente hay problemas institucionales. Aunque la Junta reemplazó al virrey, los demás organismos del virreinato mantuvieron sus funciones, y al poco tiempo van a surgir discrepancias tanto con el cabildo como con la audiencia. Estos últimos dos no deseaban que existiera una junta, la consideraban demasiado independentista. Van a haber problemas internos. El 18 de diciembre de 1810 van a llegar los diputados del interior, listos para incorporarse a la junta. Algunos miembros ya pertenecientes no deseaban que se sumaran. Eso se sometió a votación y ganó la opinión a favor de su incorporación. Así, se va a constituir lo que se va a llamar la Junta Grande. La revolución va a tomar mayor representatividad. En ese momento, surge la idea de que se debe formar un Estado y que debe tener una constitución. Va a haber resistencias también en el interior que se van a conformar en la gama de los problemas que va a enfrentar la Junta. En Córdoba, varios personajes importantes se resistieron al poder de la Junta y se pusieron en contacto con gente del Virreinato del Alto Perú y gente de Montevideo, con el afán de formar una contraofensiva, a lo que la Junta va a responder enviando una expedición con la orden de fusilar a los sublevados. Va a haber problemas externos. En enero de 1811 llega a Montevideo el virrey Helio, nombrado por el Consejo de Regencia. El virrey Helio va a ser rápidamente rechazado por la Junta, el Cabildo y la Audiencia, con lo cual van a comenzar lo que van a ser los conflictos militares por la independencia. Se va a entrar en conflicto con el virrey del Alto Perú y también con Paraguay, que se había separado recientemente del proceso del Río de la Plata, iniciando así formalmente las guerras independentistas. En 1811, la Junta Grande va a entrar en crisis y el 23 de septiembre se constituye el primer triunvirato. Se va a iniciar la época conocida como el Provisoriato, que va a durar hasta el 9 de julio de 1816, cuando se va a declarar la independencia. Este primer triunvirato va a estar integrado por Paso, Chiclana y Zarratea. Se va a dar un primer ensayo constitucional, que daba muchas facultades a la Junta, considerada poder legislativo. Esto va a generar disconformidad por parte de los triunviros, que deciden disolver el poder legislativo y dejar sin efecto este ensayo constitucional, lo que genera que el primer triunvirato tenga en su poder tanto el ejecutivo como el legislativo. En 1812 ya va a estar instaurada la idea de dividir los poderes. No se consideraba apto al triunvirato para tener en su poder tanto la facultad legislativa como la ejecutiva,
Por eso se va a constituir un segundo triunvirato, que va a comenzar a sesionar el 18 de octubre de 1812. Este triunvirato va a estar integrado por, nuevamente, Paso, por Rodríguez Peña y por Álvarez Jonte. El segundo triunvirato comenzó teniendo ambos poderes en su mano, pero al poco tiempo se constituyó un poder legislativo. Esta va a ser la Asamblea del año 13. El 31 de enero de 1813, la Asamblea del año 13 va a comenzar a sesionar. En principio, esta asamblea buscaba declarar la independencia y dictar una constitución, pero esto no se iba a lograr. Encontraron diferentes impedimentos, como fueron las derrotas de Vilcapugio y de Yohuma en las guerras independentistas, que desalentaron estas decisiones. También se empezaba a vislumbrar la posibilidad del regreso de Fernando VII. En la asamblea hubieron distintas posturas: si seguir jurando a Fernando VII o lograr una total independencia de la metrópoli. Ante las discrepancias, se descartó la idea de declarar la independencia. La Asamblea del año 13 va a tener importantes obras, entre ellas algunos derechos civiles, como va a ser la libertad de vientres, los hijos de esclavos iban a ser libres, la extinción de los tributos, la mita y los servicios personales de los indios, la prohibición del mayorazgo, la prohibición del tormento, es decir, la tortura, van a adoptar el juicio de residencia castellano-indiano. También van a haber gestos de inclinación hacia la independencia. Se van a remover los empleos de eclesiásticos, civiles y militares de los españoles que no hubieran recibido la ciudadanía. Se va a declarar independencia de toda autoridad eclesiástica que existiera fuera del territorio. Va a comenzar a usarse una moneda propia. Se va a adoptar un himno nacional y se va a sustituir los bustos de los reyes de España por escudos de armas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Algo muy importante que hizo la Asamblea fue la creación de la organización del Directorio de Estado, que va a empezar a existir a partir del 26 de enero de 1814 hasta el año 1820. En 1815, la Asamblea se disuelve, al haber finalizado su función, y se forma un poder legislativo provisorio llamado Junta de Observación, encargada de generar un segundo ensayo constitucional que va a ser el Estatuto de 1815. En 1816 se constituye un poder legislativo definitivo, que luego va a ser un Congreso General Constituyente, que va a funcionar en Tucumán. Va a estar presidido por la Aprida, quien comienza a sesionar. El Congreso contó con 29 personas trabajando en él, de las cuales 14 se habían recibido de la Facultad de Derecho de Córdoba, tomando como su primera decisión nombrar a Pueyrredón como director de Estado. San Martín va a criticar la tardanza en la declaración de la independencia, manifestándose en una carta que le envía a Godoy Cruz. Cuando le envía, ya existía el Congreso. Dentro de la misma, se va a hacer alusión también a la Asamblea del año 13. El 9 de julio, se va a finalmente declarar la independencia en Tucumán. Con la declaración de independencia, nos convertimos finalmente en un Estado soberano. El modelo de la declaración se basa en la de los Estados Unidos, habiendo fuerte influencia de las corrientes de pensamiento norteamericanas. En esta fecha, termina el denominado provisoriato. En 1817, el Congreso dicta un tercer ensayo constitucional, el Reglamento de 1817. Y en 1819, el Congreso dicta el Acto Constitucional, que es la Constitución de 1819, la cual es rechazada. Pueyrredón, por ello, va a renunciar y va a asumir su cargo el director de Estado, Rondó. A partir de la Constitución del año 19, se organiza por primera vez algo similar a un poder judicial. Ya se va a descartar la idea de la audiencia y se va a pasar a la de una alta corte de justicia, que cumplirá la función de poder judicial de ahí en más. Con esto, damos por finalizado este primer capítulo, la conformación del Estado-Nación. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, de las autonomías provinciales a Rosas. Muchas gracias por escuchar y recuerda que siempre el ingreso lo hacemos juntos. Si te gustó, seguinos en nuestra página de Instagram, @juntosporderecho, y así también en nuestra cuenta de Spotify. Si te sirvió, compartilo con tus compañeros y compañeras de cursada.